Señoras y señores, bienvenidos a La Hora con Gregory. Muchas gracias por estar con nosotros. Tocaremos en esta ocasión un tema que a ustedes, amables televidentes, les interesa por una o por otra razón. Particularmente a mí me identifico mucho con el trabajo que está haciendo el organismo que mi invitado de hoy preside y junto a un equipo de personas durante ya varios años están empecinados en el mejor sentido de la palabra y continuarán así en que la situación de las personas privadas de libertad mejore en República Dominicana en el aspecto sobre todo legal y también en las condiciones físicas que pasan el tiempo recluidos. Rodolfo Valentín, director de la Defensoría Pública de República Dominicana, nos visita. Buenas noches, Rodolfo. Muy buenas noches a todos, a ti, Gregory, por estar una vez más aquí en este importante espacio, que de verdad es un toque de queda, y poder hablar de lo que está haciendo la Oficina Nacional de Defensa Pública y seguir promoviendo, que es una de las mejores instituciones donde los funcionarios funcionan, que tiene el Estado en República Dominicana. Pienso que sí, que tienes razón con lo que dices. Y frente a Defensoría Pública, yo resalto lo siguiente: ustedes van más allá del compromiso que tienen asumido de forma institucional, formal, porque no solamente entregan la facilidad de una persona que no tiene recursos o facilidades de pagar un abogado, así como se escucha, ustedes van a algo que ya está institucionalizado. Es la Defensoría Pública, la dirección que presides. No sé qué pasará cuando ya no estés ahí. Pienso que la principal organización o entidad que se preocupa por indicarnos y mostrarnos qué tan mal está el sistema penitenciario en la República Dominicana, lo deplorable, y eso lo digo yo, no necesariamente el director tiene que estar conteste con lo que informo, con lo que digo, pero a esa labor que ustedes hacen, uno nota lo deplorablemente e inhumanamente que están los recintos penitenciarios del país, las cárceles. Vamos a hablar de diferentes aspectos, aunque lo primero, ya tienen ustedes 200 defensores más, como lo han anhelado. Mira, Rodolfo. Es importante que la sociedad dominicana y cualquier extranjero que esté aquí pululando en República Dominicana, es importante que sepan que la Oficina Nacional de Defensa Pública tiene un mandato constitucional a partir del artículo 176 de la ley sustantiva. Y es que nosotros damos asistencia a todas aquellas personas en conflicto con la ley penal y aquellas que por cualquier razón no cuentan con un abogado. El Estado le proporciona un abogado y este abogado se denomina defensor público, que es la institución que me honra dirigir y de verdad que luchar y abogar porque se respete el debido proceso, la dignidad de las personas en conflicto con la ley, el tratamiento de la presunción de inocencia hasta tanto intervenga una sentencia definitiva. Pero no solamente nos limitamos a dar asistencia y a defender, como dicen una expresión muy dominicana, defender a hacha y machete, porque al final quien determina la responsabilidad penal es un juez. Desde luego. No es el defensor. Y fíjate que siempre he dicho que el poder represivo del Estado, con todas sus agencias, es un leviatán contra un ciudadano que comete un hecho delictivo o criminal. Entonces, nosotros como Defensoría Pública, sin tener todas esas agencias y esas logísticas que tiene el poder represivo del Estado, entonces debemos de investirnos del conocimiento que nos da la Constitución, la norma, el Código Procesal Penal, para poder hacer que los demás operadores del sistema puedan respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, la dignidad de esa persona en conflicto con la ley penal
y sobre todo el tratamiento que se le da aún siendo procesado. Y siendo procesado, esta persona puede el Estado cambiar, transformar el estatus de este derecho fundamental como es el libre tránsito a través de una sentencia, de una resolución de un juez. Se le puede provisionalmente limitar ese derecho fundamental de esa persona a través de una imposición de una medida de coerción que pudiera ser la prisión preventiva. Entonces nosotros hacemos un gran énfasis desde la institución, no solamente para hacer una defensa efectiva a cualquier persona en conflicto con la ley penal, sino que durante el proceso tenga un tratamiento de persona, de ser humano. Que estos derechos humanos o derechos fundamentales le sean respetados, sobre todo la dignidad a esta persona estando en prisión. Y esto lo digo porque no existe en República Dominicana un juez que produzca una sentencia, una resolución, una decisión que diga que estas personas privadas de libertad pudieran estar durmiendo al lado de una letrina, encima de heces fecales, pudieran estar durmiendo en piso con orina, pudiésele vedar un tratamiento psiquiátrico, psicológico, un tratamiento médico ante alguna enfermedad. No existe una decisión que establezca que esta persona no puede recibir ese tratamiento o la dignidad de algún derecho fundamental. El único derecho que se le veda a un ser humano privado de libertad es la libre circulación, como lo establece la Constitución de la República. Por eso, en ese sentido, el derecho a la libertad como derecho fundamental no es un derecho absoluto, porque el Estado está organizado por normas, por ley, por códigos, y así lo establece la norma. Si el juez entiende que una persona se va a escapar, no va a asistir a la cita, va a evadir los requerimientos, pues entonces si el juez percibe esta situación, puede imponer la prisión preventiva, como lo ha hecho en muchísimos casos. Entonces, el hecho de una persona estar preso no quiere decir que pierda sus derechos como ser humano, como persona. Y el trabajo de la defensa pública va mucho más allá de dar una asistencia letrada y efectiva en los tribunales. Hay una figura que se creó en el año 2004, cuando se produjo un nuevo Código Procesal Penal, y es la figura del juez de ejecución de la pena. Nosotros como defensa pública concomitantemente tenemos también un defensor de ejecución de la pena en nuestra institución. Esto te lo digo porque aún siendo condenado la persona, que es cuando interviene el juez de ejecución de la pena, aún siendo condenado, y esta condena ya sea definitiva, tampoco pierden los derechos fundamentales estas personas. Hay que mantener tratándolo con dignidad y cumpliendo obligatoriamente como operadores del sistema con el respeto a esos derechos fundamentales de los cuales son pasibles esos privados de libertad condenados. Entonces, hay un extraordinario trabajo que hacer con esas personas condenadas definitiva, y por eso interviene la defensa pública con defensores de ejecución de la pena. Precisamente, eso que menciona me llama a mí mucho la atención, porque a pesar del Estado, el sistema, tener esas previsiones para velar porque los derechos de esas personas en desventaja, quizás muchos de ellos se lo han buscado, pero bueno, tienen esa deficiencia en ese momento, esos derechos muchísimas veces no son respetados por el día a día del mismo sistema que está previsto que los proteja. Y reitero, ustedes van más allá porque ustedes son quienes nos dicen desde la Defensoría, pero mira, el lugar donde ellos tienen que pernoctar y vivir mientras resuelvan su problema legal,
es invivible, es inhumano, un espacio inhumano en grandes proporciones de esos recintos. Entonces, está la parte de los recursos. Ustedes adolecen de los recursos necesarios en la Defensoría. Y la Defensoría, yo quiero manifestarlo porque he estado muy cerca de ustedes como comunicador, tiene unos profesionales admirables. El abogado defensor, muchas empresas de abogados, en bufetes de abogados, están siempre pendientes para, oh mira, y los captan y los asumen como empleados de sus bufetes. O sea, por eso muchas veces vemos, wow, él fue defensor, este abogado fue defensor. Bueno, el señor director fue defensor. Así es. Y es el defensor ahora. Sí. Entonces, la parte de los recursos y el trabajo que ustedes hacen denunciando la situación de las cárceles y recintos penitenciarios del país, ¿cómo se manejan? ¿Hacia dónde vamos? Porque particularmente no veo muchos avances en ese aspecto, en el de las condiciones sanitarias y físicas. Mira, toca un tema muy neurálgico para nuestra institución. La Oficina Nacional de Defensa Pública tuvo un tiempo invisibilizado. Y yo digo que tuvo un tiempo invisibilizado por los gobiernos y el Estado. Y yo me imagino que la percepción era que es una institución que lo que defiende son delincuentes. Y de verdad que con dolor de mi alma pensar que hubo funcionarios que percibieran la Oficina Nacional de Defensa Pública como un grupo de abogados que da asistencia a delincuentes, y nosotros decimos que damos asistencia a personas en conflicto con la ley. Y yo creo que es un tema sociológico, antropológico, es un tema que debe ser objeto de estudio para crear una sociedad segura y sin violencia, examinar los tipos penales, examinar el comportamiento a lo interno de las cárceles en República Dominicana, y esto puede arrojar resultados muy interesantes. Esto te lo digo porque cuando fui defensor público activo, practicante, porque la litigación me corre por las venas, yo no dejaré nunca de litigar, y a pesar de ser director, todavía llevo casos particulares, ¿no? No llevo muchos casos porque el día a día y el tema de la gerencia y de la dirección toma tiempo. Y el defensor, en este caso, usted puede en la práctica, si es necesario, lo decide, formar parte del grupo de defensores. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Qué interesante. Normativamente nada me veda ni me impide que yo pueda llevar un caso u otro caso. Hay algunos casos que sí me quedé con ellos porque sí entendí que las decisiones fueron eminentemente injustas. Entonces todavía estoy luchando esos casos, y aún teniendo ganancia de causa, sigue el sistema insistiendo en que creen que pueden mantener la sanción. Y yo sigo insistiendo de que se sigue equivocando el sistema. Entonces estamos en ese... Estamos hablando de jueces. Sí, estamos dirimiendo entonces en ese sentido. Entonces, no dejaré nunca de litigar. De verdad que estoy de paso en esta dirección. Y yo creo que un funcionario al frente de una institución debe de transformar lo que toca. Y hablando de transformar lo que toca, a pesar de ser un abogado litigante a carta cabal, me sometí, Gregory, a realizar una maestría en alta gerencia, que ya la terminé, y estoy dando ya la última también materia de una licenciatura sobre psicología organizacional, porque antes de poder sacar a la luz la calidad en el servicio que brinda la defensa pública, debemos primero organizar la casa. Y un funcionario que no tenga el conocimiento suficiente de cómo gerenciar, administrar, de cómo ser, lejos de ser director, ser líder dentro de la institución, entonces es una institución que no va a avanzar. Y la defensa pública en estos 3 años y 1 año de pandemia que tuvimos, que yo los reto, pero sin embargo no dejamos de trabajar.
yo creo que ha sido una experiencia extraordinaria donde sí hemos transformado y hemos buscado que se visibilice la Oficina Nacional de Defensa Pública, y estos informes que hemos producido han tenido un eco extraordinario también a nivel internacional. Y en manos del presidente de la República han llegado estos informes y de verdad que le ha inquietado y le ha impactado considerablemente. Sin embargo, señor director, hay un dato, una estadística, y es que, usted me corrige, los presos, los detenidos preventivos, ese porcentaje no baja y en muchas ocasiones avanza. Yo creo que tiene que ver con la concepción de los funcionarios que intervienen ante una vista de medida de coerción o ante el proceso penal. Y debo de aprovechar... Mire, esas palabras fueron muy elegantes. Sí, me gustaría que las aterrizara. Sí, ahora mismo te desarrollo, ahora mismo desarrollo la expresión. Ahora mismo desarrollo la expresión. Resulta que la defensa pública ha llevado sobre la mesa, en una reunión que se ha denominado Mesa Nacional Interinstitucional. Eso quiere decir que las cabezas del sistema de justicia se han sentado a analizar la problemática del sistema de justicia en República Dominicana, en este caso específicamente el ámbito penal. Yeah. Y nosotros, el proyecto a partir del Poder Judicial y de este trabajo que ha hecho la defensa pública ha denominado optimización del proceso penal. Y esto quiere decir que nosotros debemos de cumplir al pie de la letra lo que establece el Código Procesal Penal. Y yo pregunto, ¿en qué sentido? El artículo 2 del Código Procesal Penal establece muy claramente que la justicia penal debe estar apartada para aquellos casos de relevancia, para aquellos casos que haya tenido una relevancia y una repercusión social. Los demás casos pueden los operadores del sistema llegar a medidas alternas a solución del conflicto. Esto lo establece el artículo 2 del Código Procesal Penal. Pero además es importante decir que hay más de 6 medidas alternas de conflicto que establece el Código Procesal Penal. Y yo me hago una pregunta. ¿Cuál es la razón de que los operadores del sistema encargados de que esto se cumpla y no haya tanta prisión preventiva en República Dominicana? Bueno, porque hemos creído que la fiebre está en la sábana y nos hemos equivocado. ¿Eso es un atraso? Sí, es un atraso. Porque si tenemos nosotros unos aproximadamente 26,000 privados de libertad, y yo pregunto, ¿ha disminuido la delincuencia? Los robos, los atracos, los asaltos en la calle de República Dominicana, ¿han disminuido? Porque no lo están cometiendo los que están privados de libertad, ¿o sí? No lo están cometiendo. Yeah. Entonces no ha disminuido. Entonces la solución no son los privados de libertad, es todo lo contrario. El escenario donde se encuentran los privados de libertad es una plataforma para transformar esas vidas, para cambiar esas vidas, para que cuando salgan de estar privados de libertad, no salgan con una maestría en la delincuencia, que no salgan con este submundo aprendido, que un infractor primario, que el sistema se encargue de ligarlo, de juntarlo, de congregarlo con los ya condenados. Ya estamos mandando un mensaje a esa persona, a ese joven. Mira, especialízate en el submundo de la criminalidad y cuando tú salgas sigue atracando, robando y cometiendo crímenes y delitos. Nosotros tenemos una norma que dice que los centros carcelarios debe haber segregación respecto a las personas en conflicto con la ley penal. Me explico. Un infractor primario no puede estar con una persona que esté sometida por asesinato. Una persona que haya cometido estafa no puede estar en la misma celda que una persona que pulula en el submundo del narcotráfico. No puede ser. En la práctica. No. Es que en la práctica no hay segregación, como lo manda la norma. Los infractores primarios, por casos correccionales que tienen una pena hasta 2 años, están ligados con aquellos que posiblemente puedan sufrir una pena de 30 años, de 20 y de 15. Entonces, es un tema
particular de los centros carcelarios que no se ha resuelto. ¿Cómo es posible que nosotros podamos producir una ley? Por ejemplo, la 113-21, la nueva ley sobre el sistema penitenciario que crea la Dirección General de Prisión y Corrección de las cárceles en República Dominicana, que sustituye la ley 224 del 1984. Aprovechando la oportunidad para decir que es la única ley que habló en República Dominicana, a pesar del montón de constituciones que hemos tenido, es la única ley que le da el tratamiento, que le daba el tratamiento a una persona en conflicto con la ley penal, ese derecho fundamental que tenemos todos, que es la presunción de inocencia. Es la única ley que hablaba de esto. Y se derogó. Y se derogó. Ese aspecto también. No, el aspecto... Se fue con la ley nueva. Sí, el aspecto se fue con la ley nueva, pero lo recogió la Constitución del 26 de enero del 2010. El derecho fundamental a la presunción de inocencia. Yeah. Eso quiere decir que hasta el 2010 nosotros habíamos tenido ¿cuántas constituciones? Bueno, casi 40. Y una sola no hablaba de la presunción de inocencia de una persona en conflicto con la ley penal. Esto te puede decir qué tratamiento le daba el sistema y le sigue dando a las personas en conflicto con la ley penal que han caído en el sistema penitenciario. Y el problema básico de en las condiciones legales y de vivencia de la persona privada de libertad en República Dominicana, esa situación tan negativa en la práctica es mayor responsabilidad del sistema de justicia o el sistema administrativo, le hace la Procuraduría General de la República, que suministra los fondos para el sistema penitenciario. Mira, la Procuraduría General de la República tiene como brazo ejecutor del sistema penitenciario la Dirección General. Correcto, de prisiones. Sí, de prisiones. Muy bien. Eso quiere decir que como órgano rector en este ámbito del proceso penal es responsable de proveerle los recursos necesarios para que esta entidad, la Dirección de Prisiones, pueda ejecutar el mandato de la ley, de la nueva ley 113 del 2021. Pero fíjate esto, para poder producir la ley 113 y cambiar el sistema penitenciario de República Dominicana, esta ley dice en la parte considerativa, que es la parte introductoria para justificar la ley y las normas en el cuerpo esencial o misogenio de la ley. Dice que el nuevo modelo no funcionó y que no fue efectivo. Estoy hablando de los centros de corrección y rehabilitación o los denominados nuevos modelos penitenciarios. Que en sus inicios, dieron buen indicio de que funcionarían. Fue un aporte importante. Y la reinserción, o sea, la reincidencia era mínima, sí, disminuyó, de menos de 2 dígitos. Disminuyó considerablemente. Y ahora está igualada al viejo sistema. Figúrate tú. Eso ahora, es lo que yo leo, sí, veo. Ahora esta ley unifica los dos sistemas, el nuevo modelo y el modelo tradicional. O sea que el policía que atiende a un privado de libertad normal es igual que al BPT, ¿es que se llama? Sí, BPT. Que fue preparado, o sea, es un arroz con mango ahora. Mira, usted respira hondo. Sí, no, de verdad que producimos y creamos leyes sin tener ni organizar las estructuras. Esto te lo digo porque esta ley dice que ya será un solo nombre, que será Dirección General y que habrá un solo sistema. Pero bueno, ¿cómo puede haber un solo sistema si todavía tenemos desde el 2021, tenemos el sistema tradicional donde aproximadamente 16,000 privados de libertad, que son la mayoría, están en hacinamiento y en las condiciones que en principio te dije? Pero peor aún, ¿cómo podemos unificar los dos modelos cuando el primer modelo o el denominado nuevo modelo tiene una estructura más o menos aceptable y el segundo de 16,000 privados de libertad, el 40%, el 50% duerme en el piso? Entonces, y centenares de ellos con situaciones clínicas. Terrible, enfermedades,
enfermedades terminales. Y yo le pregunto al sistema y le pregunto a ellos, ¿qué hacemos con esos privados de libertad con enfermedades terminales? ¿Qué hacemos con ellos? Bien, vamos a hacer una pausa, señor defensor público, doctor Rodolfo Valentín Santos, pero quisiera yo desahogarme un poquito diciendo y representando a los televidentes que conocen y saben cuál es la situación del sistema penitenciario en República Dominicana en el aspecto físico y en el aspecto legal, que no tiene que ver nada con ustedes, por suerte están ustedes, que lo que se refleja hacia ese mundo penitenciario dominicano es indolencia de marca mayor. Una indolencia de marca mayor es lo que uno siente y nota. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no me ha tocado a mí. Así es. No sé. Así pero es. Verdaderamente se crea un gran espíritu de impotencia con esta situación de que hay esa indolencia tan amplia. Venimos en breve con el doctor Rodolfo Valentín Santos, director ejecutivo de la Defensoría Pública de República Dominicana.